Buenos días, tengan todos. Bienvenidos a la 13ª sesión de videoconferencias interactivas con valor curricular y el segundo bloque del ciclo formativo sobre atención primaria de la salud y la última de las 4 conferencias que hablan sobre el tema. Estas videoconferencias son un espacio para generar espacios académicos de discusión sobre temas de actualidad en la que nuestros profesores investigadores, así como colaboradores, comparten resultados de propuestas e investigaciones en torno a la salud pública, así como para dar difusión a los nuevos cursos dentro de educación continua. Por otro lado, es una manera de generar comunidad académica e interactuar con colegas de otras latitudes y disciplinas para el desarrollo del pensamiento. La dinámica de la sesión será el desarrollo de la temática en 50 minutos y un espacio de preguntas y respuestas que los expertos contestarán. Al término de la sesión, los participantes podrán optar para obtener su constancia de asistencia. Para quienes deseen obtener la constancia con valor curricular, al término del registro deberán de realizar una breve evaluación sobre lo comentado en la conferencia y recibirán instrucciones para poder hacer su pago de constancia por el derecho de la emisión de esta. Nuevamente le doy la bienvenida a la doctora María Cecilia González Robledo y al maestro Luis Martínez Liévano para que nos compartan la segunda parte sobre los modelos de atención en salud basados en atención primaria de salud, con énfasis en el modelo SAVI. Brevemente leeré su síntesis curricular para quienes es la primera vez que se conectan en este ciclo. La doctora María Cecilia González Robledo es doctora en Ciencias en Salud Pública con área de concentración en Sistemas de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, magíster en Desarrollo con área de concentración en Gerencia para el Desarrollo por la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Epidemiología por la Universidad de Antioquia y licenciada en Odontología por la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y presidente del Comité Técnico de la Comisión de Evaluación de Morelos, así como tiene 28 años de experiencia en docencia en programas presenciales, virtuales y blended learning, así como 18 años de experiencia en la Administración de Servicios de Salud en Colombia y México, y sus áreas de interés son la evaluación de políticas y programas de salud, sistemas de salud y recursos humanos para la salud. También presento al maestro Martínez Liévano. Él es ingeniero biomédico por la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Es técnico especialista en sistemas digitales y maestro en administración de organizaciones de salud por la Universidad La Salle. Tiene experiencia en la coordinación de proyectos como Caravanas de la Salud, los modelos de hospitales regionales de alta especialidad y la gerencia para la consolidación de SNTEC como referente nacional en materia de gestión de equipo médico. Actualmente labora en la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, la DGPLADES, en la dirección de nuevos modelos. Es autor y coautor de diversas publicaciones nacionales e internacionales en materia de tecnología para la salud, así como profesor y coordinador en más de 40 cursos nacionales e internacionales relacionados con temas de gestión tecnológica, planeación, infraestructura en salud y manejo de paciente crítico. Sean bienvenidos, gracias nuevamente por aceptar la invitación y le cedo el micrófono a la doctora González Robledo. Adelante. Muchísimas gracias, Janet. Pues muy bienvenidos todos y todas, muy buenas tardes. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes en esta segunda videoconferencia sobre modelos de atención en salud basados en APS. Hoy nos concentraremos en hablar sobre el modelo de salud para el bienestar, o sea, el modelo SAVI. En esta videoconferencia de hoy vamos a cambiar los roles. Primero va el maestro Luis Martínez Liévano, al que agradecemos muchísimo de nuevo estar con nosotros, quien les mostrará un contexto de la formulación del modelo SAVI e iniciará un poco comentando cuáles son estos retos sobre aspectos estratégicos en términos del modelo. Y finalmente, pues yo voy a hablar también un poco sobre los retos para la implementación de este modelo, que pues por supuesto no terminaremos hoy, pero pues que puede ser un muy buen abrebocas para que todos empecemos a tratar de formarnos
en en el nuevo modelo al que nos vamos a enfrentar en México o al que nos estamos enfrentando en este momento. Pues muy bien, sin más preámbulo, maestro Luis, adelante y muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en esta charla. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes este momento, estos minutos en donde podemos transmitir un poco de lo que es este tema de modelos basados en atención primaria. Y estoy muy seguro que en este momento que vivimos históricamente en el país de reformas y de actualización en materia de salud, el tema del modelo SAVI es uno de los temas más importantes o de mayor interés para todos y cada uno de ustedes. En ese sentido, pues vamos a comenzar a platicar un poco de esto y el primer punto por donde quisiera empezar a abordar este origen o la necesidad o la realización de este modelo sabio, de la conceptualización, digámoslo de manera general, de un nuevo modelo de atención en el país. Sin duda, hablar de atención primaria, hablar de salud en México, pues podemos abordarlo desde diferentes perspectivas. Y cómo hacer un cambio, cómo decir que realmente estamos rompiendo paradigmas y cómo pensar que después de lo visto en la charla anterior, de toda la historia que hay en el país en cuanto a la generación de diferentes modelos de atención, pensar cómo hacer un cambio de paradigma. Y lo que se ha planteado, lo que se empieza a abordar, es que empezamos a pensar y a hablar de salud en México, pero salud en serio. Salud no solamente de las grandes urbes, no solamente de las grandes ciudades, sino pensar en que efectivamente salud en México es conocer la diversidad que hay en nuestro país de ubicaciones. En esta imagen lo que busco representar es cómo es que efectivamente tenemos comunidades marginadas, aisladas, distantes, hasta donde tenemos que llevar servicios de salud. Cómo tenemos un México que tiene grandes contrastes, que tiene caminos a veces muy complicados. Esta última lámina, esos puntos blancos que se ven ahí, es este hermoso programa de Caravana de la Salud, unidades médicas móviles que tenemos en el país desde hace algunos años, y que lo que buscaban o lo que buscan este tipo de acciones es acercar servicios de salud justamente hacia todos esos lugares y esas comunidades del México real, de este México multipluricultural que tenemos, en donde hay que comprender que realmente tenemos una gran diversidad cultural, en donde tenemos gran diversidad de pensamientos, de cosmovisiones, de abordajes y de conceptualización de la manera en que nosotros interpretamos la salud, ¿no? En todo el país. Entonces, pensar de un cambio de paradigma, de un nuevo modelo, tiene que basarse o tiene que partir de una conceptualización de recorrer lo que es el país, de recorrer cada una de sus características e identificar que necesitamos brindar acciones, que esta atención primaria de salud tiene que ser igualitaria y que tiene que ser pensada en toda la diversidad de condiciones de la población en México. ¿Cuál puede ser la visión o cuál tiene que ser la visión? Pues tenemos que hacer un balance muy importante entre lo que es la responsabilidad personal, por un lado, es decir, como personas, como mexicanos, como personas tenemos que identificar que tenemos que hacer un cambio hacia la prevención y el autocuidado. Tenemos que dejar de lado estas imágenes que pues estamos más preocupados por medicamentos y cirugías que por cambiar estilos de vida. Es importante identificar que la cuestión de prevención y autocuidado deben ser acciones del día a día de una situación cotidiana y que tenemos que implementar acciones que vayan a favorecer una mejor condición de salud como individuos, al interior de las familias, de las comunidades. Por el otro lado, no hay que dejarlo de ver, la responsabilidad institucional como parte de las autoridades y del gobierno y de las diferentes estrategias que se tienen que impulsar, es justamente generar las políticas, normas y la coordinación adecuada que nos lleve a que justamente tengamos ese balance que lleve a eliminar obstáculos, a eliminar escasez, a eliminar grandes problemáticas que hoy en día prevalecen en el país, que tenemos que garantizar que las personas tengan un acceso
un recorrido pleno por todo el sistema de salud y que puedan acceder a condiciones o atención médica oportuna, evitando barreras, evitando obstáculos, haciendo más fácil el acceso, teniendo el abasto adecuado de los insumos y medicamentos necesarios. Esa es la responsabilidad institucional. Y esta balanza en donde debemos de verlo desde estas perspectivas, tanto la personal como la institucional, esa es la gran visión y es ahí donde radica también el cambio en el paradigma. Es cierto que se han hecho a lo largo de muchos años, a lo largo de diferentes administraciones, diagnósticos, evaluaciones, revisiones al respecto de cuáles son las condiciones de salud que prevalecen a lo largo y ancho del territorio. Y si eso lo pudiéramos traducir, esa serie de diagnósticos y esa serie de choque de realidad, lo pudiéramos traducir en una imagen, quizás sería una imagen como esta que estamos viendo, una maraña completamente enredada de una serie de problemáticas y de complicaciones que hay en el proceso de atención a la salud en el país. Tenemos equipos obsoletos e ineficientes, las demandas de la comunidad no han sido resueltas, solo se contemplan temas clínicos y dejamos fuera temas de prevención y promoción. Hay exceso de personal en algunos lugares, pero en otros tenemos necesidades imperantes de tener mayor personal. No tenemos muy clara la parte de continuidad para la referencia y contrarreferencia. Como individuos, como sociedad, tenemos alimentación deficiente, carencias de agua, vivienda, las condiciones que pueden favorecer una mejor condición de salud. Eso lo veíamos la charla anterior, en donde es muy importante que vayamos redoblando esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones del día a día, del desarrollo de las actividades cotidianas de cada uno de nosotros a mejores condiciones de salud. Es decir, esta imagen lo que busca o lo que refleja es esta serie de palabras, de discursos, de diagnósticos, de evaluaciones que se han hecho a lo largo de muchos años, nos ponen blanco y negro esta maraña de problemáticas. La gran decisión o donde está el cambio es en tomar esta decisión, estas acciones concretas desde un punto de vista institucional y abordar, y coloquialmente se diría, tomar el toro por los cuernos y decir, vamos a resolver y vamos a desmarañar cada una de estas problemáticas que vemos identificadas o que hemos visto identificadas a lo largo del tiempo. En ese sentido, ¿cuál es un primer paso? Además de identificarlas y no quedarnos únicamente en la parte de diagnóstico, pues un primer paso sería empezarlas a clasificar o a ordenarlas o a estratificar, a caracterizar este tipo de problemáticas y complicaciones que se presentan. Entonces, podemos ver que esta parte de falta de continuidad en la contrarreferencia, en la falta de coordinación y vinculación interinstitucional, el hecho de que hoy en día tengamos mecanismos informales de referencia y contrarreferencia, pues nos lleva a una gran problemática de esfuerzos desvinculados entre diferentes sectores que están en el territorio brindando o prestando servicios de salud. Esta falta de no tener un expediente electrónico homogéneo, de exceso de datos, pero falta de planeación o de procesamiento de esos datos, pues nos lleva a tener una problemática de que no tenemos información o la que tenemos está desactualizada o la que tenemos únicamente está engrosando discos duros y estadística, pero no nos está reflejando un procesamiento que nos permita tomar mejores decisiones y elecciones. La capacitación, tenemos personal sin capacitar durante mucho tiempo o nada más lo hemos estado volcando al tema de capacitación en materias clínicas, cuando también tenemos que pensar en capacitar en temas administrativos, en temas de conservación y mantenimiento, en una diferente temática, no solamente la clínica, nos lleva a tener problemas de rezago y desvinculación en la capacitación. Sin duda estar pensando únicamente o ver que hay problemas de fauna nociva, que faltan saneamiento, conservación, la alimentación de la población no está siendo la adecuada porque no emprendemos acciones más que curativas, no únicamente estamos atendiendo de manera reactiva, pues nos tiene muy claro un enfoque netamente curativo. Las personas son ajenas a su salud porque no han sido resueltas todas las demandas, nos hemos focalizado en algunas cuantas.
faltan incentivos para realmente hacer acciones concretas de promoción y prevención a la salud, no hemos tenido los mecanismos adecuados de comunicación de este tipo de mensajes de la importancia del autocuidado, pues tenemos esa otra gran problemática. Hemos generado también otra problemática en el intervenciones tardías y gastos duplicados. Hay veces que hacemos compras de pánico o poco planeadas o retrasadas o sin un proceso administrativo adecuado y nos lleva a tener duplicados nuestros gastos, a comprar mal, a no ser efectivos, a tener más de un medicamento que no utilizamos y menos del que sí necesitamos. Eso también es un gran problema que tenemos. Hay actividades y hay muy buenas experiencias a lo largo y ancho del país, pero desafortunadamente no tenemos supervisión o una cuestión articulada y tenemos soluciones que son muy buenas, pero son aisladas, que no responden a una cuestión coherente o armoniosa que nos permita encontrar caminos y soluciones adecuadas a las necesidades de la población. Nuestra infraestructura en salud, hay casos netamente que contrastan bastante, en donde tenemos estados, instituciones, unidades médicas de primer nivel, de primer mundo, con todo el equipamiento, con toda la infraestructura adecuada, pero también tenemos el polo opuesto, en donde tenemos infraestructura que durante años no se le ha invertido en conservación y mantenimiento, en donde no hemos generado los incentivos adecuados, los mecanismos adecuados, y muchas veces somos netamente reactivos a tapar la gotera, a tapar el hueco, la problemática, pero no resolverla de fondo. Entonces, esa es otra grande de las problemáticas. Y el tema organizacional. Si recorremos lo largo y lo ancho que es nuestro país, nuestro hermoso México, nos vamos a encontrar con que hay diferentes tipos de estructuras organizacionales que nos llevan a tener lugares con gran exceso de personal y otras donde hace falta, donde no tenemos el personal adecuado en el momento y en el lugar adecuado. Cuestiones irrisorias como tener al anestesiólogo en el turno matutino, pero al cirujano en el turno vespertino, nunca se ven y entonces nunca hay productividad en esas unidades. Ese tipo de situaciones nos llevan a grandes problemáticas y a tener un sistema y unas condiciones de salud o de prestación de servicios de salud que no están favoreciendo, no están encaminados a resolver las necesidades de la población. Es por ello que en este cambio de paradigma y en esta nueva visión es quitar toda esa maraña, quedarnos con las principales problemáticas, pero no solamente con ellas, sino a cada una de esas problemáticas empezar a generar acciones concretas denominadas componentes funcionales que permitan tener acciones concretas de mejoramiento de gran problemática. Es decir, la coordinación sectorial e intersectorial es indispensable. Hablarnos con el vecino, llámese IMSS, ISSSTE, ISTECH, Secretaría. Tenemos que comunicarnos para tener una mejor coordinación y poder resolver las necesidades propias de cada una de las situaciones de las comunidades. No hay información, o sí hay información, pero no hay un procesamiento de ella. Hay que transitar hacia información e inteligencia de los datos. Tener sistemas que sean armoniosos y que nos permitan tomar mejores decisiones. Educación continua y capacitación, hay que volcarla sobre todas las necesidades apremiantes que tiene nuestro sistema de salud, nuestras necesidades de salud, pero también nuestras necesidades operativas del día a día. Hay que capacitar al que da mantenimiento, hay que capacitar al que hace las compras, hay que capacitar a nuestros cuerpos directivos, porque muchas veces perdemos grandes médicos y ganamos malos administradores. Hay que formarlos de mejor manera, hay que ver que esta cuestión de armonización de acciones tiene que ser encaminada de una manera global, interrelacionada, que esté vinculada con cada una de las diferentes acciones. Queremos tener mejores condiciones de salud en la comunidad, caminemos hacia entornos saludables, en donde podamos favorecer y vincularnos intersectorialmente con Conagua, con CFE, con quien sea necesario, para tener agua potable, para tener abastecimiento de energía, para ver cuáles son los mecanismos para tener mejores condiciones y entornos saludables en nuestra comunidad. Nada nos va a servir si no tenemos un buen sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento. Tenemos que generar las condiciones sistemáticas que se vayan ejecutando en el territorio, pero no solamente que se ejecuten y dejarlos ahí a ver a su buena suerte. Tenemos que tener mecanismos adecuados de seguimiento y monitoreo que nos permitan tener un control y un detalle más fino
de las necesidades dentro del territorio. Hay que impulsar la participación y organización comunitaria. Ese es un elemento fundamental y en las preguntas que nos hicieron llegar de la sesión anterior, leí con mucho agrado y con mucho gusto cómo es que todos estamos ya con esta conciencia plena de que el trabajo y la participación comunitaria son fundamentales para el desarrollo de condiciones de atención primaria de salud a lo largo y ancho del territorio. No podemos pensar en que vamos a tener un gran sistema si no tenemos una logística y operación adecuada. Que llegue el insumo, el medicamento, el personal, el adecuado al lugar adecuado de la manera adecuada. No podemos seguir operando en unidades que carezcan de conservación y mantenimiento en sus equipos, en sus insumos, en sus dispositivos, en su infraestructura. No se vale que un médico le estemos exigiendo en una comunidad apartada que brinde N cantidad de seguimientos y de atenciones cuando no tiene las condiciones necesarias de salubridad al interior de su centro de salud, porque no tiene agua, porque no sirve el WC, porque no tiene con qué lavarse las manos. Es indispensable que brindemos las condiciones adecuadas, que nuestros equipos estén calibrados para que podamos brindar atención oportuna. Todo esto en una gestión armónica de las redes integradas de servicios de salud. Eso es un elemento fundamental, indispensable, para que realmente todo esto funcione de manera sistémica. Y echémosle un ojito a las estructuras orgánicas al interior de los servicios de salud en los estados. ¿Está adecuado? Ahí tenemos un contraste en jurisdicciones sanitarias que son una jefatura de departamento y jurisdicciones sanitarias que son casi subsecretarías, donde están netamente muy robustas y que tenemos que hacer un replanteamiento para que no solamente desde la perspectiva administrativa se haga un adelgazamiento o una cuestión acorde a las necesidades, sino que el médico, la enfermera, el promotor, el trabajador de salud esté ubicado donde realmente se necesita. Todos estos componentes funcionales, como pueden ver en la lámina, están interrelacionados uno con otro, porque uno no puede existir sin comunicarse con el otro. No puedo estar pensando en capacitar únicamente a la población, porque también tengo que pensar en capacitar al que está en la logística, al que está en el mantenimiento, al que hace el procesamiento de los datos. No puedo pensar en inteligencia de datos si no tengo recopilada la información y no tengo una buena interrelación con los diferentes actores de mi sistema. Esto es una cuestión sistémica, lazos cerrados que permitan tener comunicación, que permitan tener información, que se permita tener una mejor respuesta. No puedo pensar en un entorno saludable de potabilización de agua si no tengo una buena coordinación sectorial. ¿Y qué voy a pedir si no tengo un conocimiento de mi comunidad? ¿Y cómo conozco a mi comunidad y cómo sé qué le falta? Pues tengo que ver si mi abasto, mi operación está siendo adecuada. Todo y cada uno de estos componentes funcionales son los elementos a desarrollar para tener una mejor respuesta a las condiciones de salud. En ese marco, en ese sentido, en esa base y bajo esta premisa de la integración y de la formalización del Instituto de Salud para el Bienestar, cuyo objeto es proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social que se encuentren en todo el territorio nacional, así como impulsar en coordinación con la Secretaría de Salud, en su calidad de órgano rector, acciones orientadas para lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Lo leí textual, ese es el objeto que tiene el Instituto de Salud para el Bienestar, y en ese marco y en ese contexto pueden ver que están perfectamente englobados lo que estaban en los componentes funcionales. Coordinación, aquí se habla de coordinación de todo el Sistema Nacional de Salud. Se habla de brindar todos los insumos, los medicamentos, todos los servicios que se presten de manera adecuada. Y identificando muy claramente que el instituto es el prestador de servicios y que la Secretaría de Salud es el órgano rector que tiene que brindar o que tiene que generar estas acciones o este elemento macro de cómo se van a desarrollar las acciones en el territorio. Para ello, el modelo de salud para el bienestar basado en atención primaria de la salud dirigido a la población sin seguridad social, en términos concretos el modelo SAVI, es un esquema de cuidados integrales a la salud que establece la organización de los servicios y el proceder general para realizar las actividades de promoción de la salud, de prevención de enfermedades, mejoría y recuperación de la salud
incluyendo el trabajo intersectorial y comunitario necesario para potenciar la salud y el bienestar individual y colectivo, actuando sobre los procesos de determinación social y ambiental de la salud. Como pueden ver, realmente todos estos componentes funcionales que hablábamos están enmarcados y están descritos en lo que es el alcance de este modelo de salud para el bienestar. Es decir, necesitamos mejor articulación, necesitamos ver a la comunidad, necesitamos ver enfoque de promoción a la salud, son elementos fundamentales si estamos pensando en hacer un cambio verdadero en las condiciones de salud de nuestro México. En ese sentido, ¿cuáles son los elementos importantes y por dónde dar un primer paso? El modelo SAVI cuenta con 3 elementos de sustento muy importantes, que eso es lo que nos llevan a identificar o a tener muy claro que esto es una cuestión alcanzable y posible. Hay un compromiso y liderazgo político del gobierno federal para transformar el modelo de atención. Realmente el cambio que se dio en la Ley General de Salud en noviembre de 2019, donde se consolida, donde se le dio la conformación al modelo SAVI o al INSABI con toda la actualización de la Ley General de Salud, es el reflejo del compromiso político en el cambio, en buscar que las cosas se hagan de manera diferente, con un enfoque claro de atención y prevención, de atención primaria de la salud. La formulación y consolidación de marcos de política y la reglamentación que se tiene que hacer y todos los arreglos regulatorios necesarios están encaminados a favorecer la atención primaria de la salud como base, como fundamento de todas las acciones. Y finalmente, un elemento importantísimo. No, por más que planeemos, por más que estructuremos, por más que delineemos de la mejor manera desde una perspectiva de planeación las acciones a seguir, si esto no está acompañado de un buen financiamiento, no vamos a ver resultados. Es por eso que se ha estado caminando en la manera de orientar de mejor manera los recursos financieros para brindar la atención de calidad que se está buscando tener no solamente en esta administración, sino de aquí en adelante. ¿Cuál es la mirada de todo esto de nivel local? ¿Cuál es la expresión más local de todo lo que se está diciendo o lo que hemos comentado desde una perspectiva sanitaria? ¿Cómo es de que vemos en el territorio esta configuración de los diferentes elementos, de los diferentes modelos o instituciones o recintos de atención a la salud? ¿Cómo podemos verlo de la manera más local? ¿Cuál es el primer paso? ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que ya se está trabajando? Pues es una transformación inicial. Que no falte personal en los servicios de salud, que haya medicamentos e insumos suficientes, la infraestructura adecuada y se regularice progresivamente al personal de salud. Que esa deuda social que hemos tenido con todo el personal de salud que ha trabajado de manera eventual o sin todas las condiciones y todas las condiciones y prestaciones, que se vaya cambiando y se vaya transitando hacia mejorar esa operación que van teniendo día con día. Ese es el primer abordaje, esa es la transformación inicial. Hay que hacer, ya se trabaja en replantear que no haya falta de personal, buscar todos los mecanismos para tener medicamentos e insumos suficientes en una infraestructura adecuada y que con el personal esté trabajando en las mejores condiciones. Si no hacemos esto, si no emprendemos acciones para concretar esto desde la perspectiva de atención, nada vamos a poder seguir caminando. Este es un avión en pleno vuelo, en donde en pleno vuelo tenemos que tomar determinaciones y acciones y en donde se tienen que encaminar todo para mejorar las condiciones de salud de nuestra población con esta mirada y con esta perspectiva ojo de águila, cuáles son las condiciones reales de nuestra población, sus necesidades, y la expresión más local es a través de la jurisdicción sanitaria. Esa es la parte conceptual, ese es es la manera que podemos englobar cuál es la visión y desde dónde nace, de dónde surge la identificación de los siguientes pasos a seguir y del trabajo que se viene realizando. Ahora es importante ver que para que este avión en pleno vuelo tenga las mejores resoluciones, hay que pensar en esta conceptualización de cambio de mentalidad y estructuras para favorecer el cambio. Y en ese sentido es donde ahora le cedo la palabra a la doctora Cecilia, en donde irá compartiendo con nosotros, bajo esta perspectiva de modelos SAVI y demás,
ver qué pasos hay que seguir y qué barreras hay que vencer en esta conceptualización de grandes retos para la implementación del modelo SABI. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Maestro Luis, denme un segundito, por favor, para compartir mi pantalla. ¿Me pueden indicar si la están viendo en modo de pantalla completa, por favor? Listo, sí se ve. Muchísimas gracias. Pues después de esta excelente exposición del maestro, y continuando con sus reflexiones, para tratar de hacer una mirada complementaria a lo que nos platicó, a mí me gustaría invitarlos a hacer una mirada evaluativa del diseño de este modelo SABI. Y para esto es necesario introducirlos en una herramienta muy interesante llamada teoría de cambio. Esta herramienta tiene como objetivo explicar cómo funciona una intervención o programa al desarrollar una dinámica dialógica entre sus componentes, evidenciando la manera en cómo se vinculan entre sí. En otras palabras, la teoría de cambio utiliza una lógica al revés, es decir, se parte de un escenario esperado o un objetivo de largo plazo y luego se mapea hacia atrás para identificar los cambios que deben ocurrir antes. En ese sentido, el mapeo corresponde a las precondiciones o resultados intermedios que deben darse. En este sentido, es necesario definir con precisión el cambio que se busca, obviamente basado en la evidencia, y debe indicarse quiénes son los beneficiarios, cuál es la magnitud del cambio que se espera y qué recursos se requieren. En el Programa Sectorial de Salud 2019-2024 se define como prioridad la necesidad de garantizar el acceso universal a servicios de salud, indicando que el problema público es que el sistema de salud resulta insuficiente, ineficiente, depauperado y afectado por la corrupción. En consecuencia, millones de personas no tienen acceso a medicamentos, servicios de salud y asistencia social. Entonces, lo que vemos es que de entrada en el proceso hay una identificación de un problema público que se quiere resolver. Pero en términos prácticos, podríamos indicar que la situación deseable desde la perspectiva del sistema de salud es la protección de la salud, definido en la Constitución mexicana como un derecho. En términos operativos, ¿esto cómo lo entendemos? Pues como un acceso efectivo a servicios de salud para toda la población y que estos servicios estén disponibles, que sea resolutivo y que sean integrales. En este esquema, desarrollado por el profesor Juan Pablo Gutiérrez, nos muestra una primera ruta de lo que podría ser una teoría de cambio. Y aquí quiero hacerles un paréntesis, la teoría de cambio es una construcción colectiva, entonces estos son unos primeros abordajes, digamos, conceptuales que él y varios hemos hecho. Pero lo que se puede ver en el recuadro negro corresponde a uno de los fines del Plan de Desarrollo de México 2019-2024. En el apartado de política social se indica que el objetivo más importante del gobierno es que en el 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. ¿Cómo lograr el bienestar pensado desde el sector salud? Pues brindando protección en salud a toda la población, y eso es lo que es el umbral de responsabilidad del sector de la salud, que no es único, ya lo sabemos. Pero dado que México tiene un sistema segmentado, para este modelo SABI solo se tomará la población que carece de aseguramiento en salud. Pero ojo,
no corresponde solamente a la población más pobre y vulnerable. Pero veamos entonces cuál es esta cadena de resultados. Lo que ustedes pueden ver ahí en esos recuadros, cada uno es una precondición para que pueda alcanzarse el fin último. Entonces, para que las personas residentes en México que no cuenten con seguridad social puedan tener acceso a servicios de atención integral a la salud, es necesario de inicio que se den al menos 4 precondiciones. La primera es que los servicios de salud se encuentren organizados en redes de atención. La segunda es que se ofrezca servicios de salud con calidad. La tercera es que los servicios de primero y segundo nivel ofrezcan atención gratuita, incluyendo insumos y medicamentos. Y cuarto, que las personas acudan a los servicios públicos y que se muestren satisfechos con la atención recibida. Luego, lo que puede verse otra vez hacia atrás es que hay otras precondiciones que hacen que para que se cumplan estas 4, se tengan que tener otras. Entonces vamos a poner un solo ejemplo. Para que los servicios de salud estén organizados en redes, ¿qué es necesario? Pues lo primero es que el modelo SAVI se encuentre implementado en los servicios de salud para la población sin seguridad social. Y otro es que los servicios de salud cuenten con abasto completo de medicamentos e insumos básicos. Esto lo que nos muestra es cuál es esa de lo que nos estaba hablando el maestro, cuáles son esos sistemas organizativos, cuáles son esos sistemas políticos y cuáles son esos sistemas además normativos, regulatorios y legislativos que permiten ir construyendo las actividades e identificando cuáles son los insumos que se requieren para que ese fin, que es que las personas vivan en condiciones de bienestar, puedan realmente hacerlo. Esta cadena de resultados y cualquier teoría de cambio, también para poder cumplir estos objetivos de largo plazo, obviamente se tienen unos supuestos. ¿Y qué son esos supuestos? Son características que son externas al modelo o a la intervención o al programa, pero que tienen que cumplirse para que se pueda dar esas condiciones. Y aquí hay identificados algunos. Lo primero es lo que decía el maestro, pues que se tengan los recursos suficientes financieros, de infraestructura, humanos, equipamiento, etc. Lo segundo es que haya mecanismos explícitos de coordinación entre las instituciones. Y eso yo creo que es lo que ha fallado, pues, en mayor proporción en otros modelos que no han podido alcanzar, digamos, lo que se requería. Como lo hablamos en la videoconferencia pasada, todos decían que tenían elementos de APS y todos decían que estaban conformados en redes. Pero lo importante aquí es que la conformación de una red, o sea, por estructura y por decreto, eso es una cosa, pero lo otro es cómo se opera. Y la operación implica que todos nosotros tenemos que tener claro el qué, el cómo, el dónde, el con qué y el por qué, para poder hacerlo y que se haga como se espera que se haga. Y al final también, eso es desde la oferta. ¿Qué pasa desde la demanda? Es necesario que la población conozca e identifique los servicios, que eso hace parte también de uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. En las poblaciones urbanas, el conocimiento de la población con relación a los servicios generalmente es mucho mejor, pero ¿qué pasa en las zonas rurales y marginadas? La gente no sabe a qué tiene derecho. Entonces, esta cadena de resultados nos lleva a preguntarnos si existen las condiciones idóneas para la implementación del modelo. Vamos a ver a través de un ejemplo si esto se da o no se da. Y es a través de las redes integradas de servicios de salud.
El modelo SAVI define las redes integradas de servicio de salud de manera es exacta, como el conjunto de establecimientos e instituciones que prestan o hacen arreglos interinstitucionales para prestar de manera coordinada servicios de salud equitativos e integrales a una población definida, que debe rendir cuenta por los resultados de la gestión organizativa adaptada y del estado de salud de la población, responsabilidad territorial. En las redes integradas de servicios de salud se deben garantizar los cuidados a la salud en el nivel de atención que se requiera hasta la resolución del padecimiento de la persona. Veamos entonces, de acuerdo a las 4 funciones fundamentales de los sistemas de salud, cómo está preparado el sistema para dar esta respuesta, o si no, o en qué debemos trabajar. En términos de rectoría, el hecho de que haya entidades federativas adheridas y no adheridas al INSABI, la verdad es que complica la tarea de rectoría del sistema. Y la pregunta que subyace frente a eso sería, ¿bajo qué reglas operarán las redes integradas de servicios en ambos casos? En todo caso, se debería tener, 1, una definición clara de quién o quiénes serán los órganos de decisión. Y esto implica repensar estos niveles de decisión que tienen que tener las jurisdicciones sanitarias. Lo segundo es definir claramente los mecanismos de coordinación que deben tenerse entre las diferentes organizaciones comunitarias y las instituciones de primero y segundo nivel de atención. En este sentido, tiene que haber una muy buena gobernanza. Con relación al financiamiento, el documento del modelo SAVI indica que este deberá asegurar oportunidad, calidad, equidad, eficiencia y sostenibilidad. La cuestión es que no nos dice cómo. Recientes publicaciones han señalado que ha habido una desaceleración en el crecimiento del gasto de salud, cayendo del 8.5% anual entre el 2001 y 2005, del 4.2% de 2006 a 2010 y al 2.6% entre 2011 y 2015. Esto nos muestra el rezago financiero que tiene este sector. Por otro lado, estimaciones del Banco Mundial han señalado que México ha tenido consistentemente el nivel más bajo de gasto en salud como proporción del PIB en el grupo de países con niveles similares o más altos de desarrollo en las Américas, como Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Costa Rica. La nueva reforma de la Ley General de Salud y la creación del INSABI están provocando modificaciones a los flujos financieros que todavía tenemos que entender. Lo que sí vemos también es que se está conservando la manera de distribuir los recursos, como lo pueden ver ahí. Fondo de Salud para el Bienestar, que dan gastos catastróficos, infraestructura y abasto de medicamentos. Lo que sí se define que se va a reducir son los gastos administrativos. Pero aquí la pregunta importante es si el ejercicio del presupuesto es centralizado, ¿cómo puede eso afectar la oportunidad y la eficiencia del sistema? Nuevamente, se debería entonces pensar en trabajar en reducir la brecha de la asignación del gasto per cápita, alinear el financiamiento con las necesidades de salud, asegurar el financiamiento para la salud pública y la atención primaria y mejorar la eficiencia del gasto. Con relación a la generación de recursos, la disponibilidad de recursos humanos suficientes para la prestación de servicios de salud es un elemento importantísimo y primordial para poder garantizar el acceso
a la salud y sobre todo la cobertura universal. Sin una adecuada distribución, se puede afectar negativamente tanto la prestación de los servicios como el logro de los objetivos de salud de la población, tal como nos lo decía el maestro Martínez. Datos publicados en 2015 muestran que existen, en términos de densidad de recursos humanos, 2.4 médicos y 2.9 enfermeros por cada 1.000 habitantes, cifras que están muy por debajo del promedio recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que indica que debería haber 4.45 médicos, enfermeros y parteros por cada 1.000 habitantes para lograr una cobertura en salud superior al 80%. Y también está por debajo el promedio de la OCDE, el cual es de 3.5 médicos y 8.8 enfermeros por cada 1.000 habitantes. A este problema se añade también la existencia de una inadecuada distribución por nivel de atención. Datos reportados muestran en 2015 que solo 33% del personal médico y 30% del personal de enfermería se encontraba asignado al primer nivel de atención. Ambas cifras por debajo del 40% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en este sentido, hay dos objetivos que plantea el INSABI. El primero es que no falten médicos y enfermeras en las unidades de atención, y el segundo es que se regularicen los trabajadores eventuales por honorarios y contratos. Dos muy buenos objetivos, pero para lograrlos es necesario contar con recursos financieros sostenibles y un sistema de incentivos que permita una mejor redistribución del personal en los territorios. Otros elementos en los que sería necesario trabajar son en una política explícita fundamentada en recursos humanos, fortalecer la capacidad de planificación conjunta de los recursos humanos entre el sector educativo y el de la salud, y transformar la educación para apoyar los sistemas de salud basados en atención primaria. Un reto más que deberá superarse, como se dijo la semana pasada, es generar confianza y capacidad para trabajar en equipo. Ahora, la propuesta del modelo SABI es hacer equipos de salud para el bienestar conformados por personal de medicina, enfermería y promotores de salud. Y adicionalmente ir incorporando voluntarios de salud para el trabajo en comunidades. Estos los conocemos como agentes comunitarios de salud. No obstante, desde mi punto de vista, sería muy interesante tipificar estos equipos básicos de salud territorialmente de acuerdo a la disponibilidad. Podría pensarse, por ejemplo, en incorporar en áreas urbanas un equipo de salud para el bienestar extendido, por ejemplo, con nutriólogos, activadores físicos, odontólogos, trabajadores sociales, que permitieran fortalecer la atención de pacientes crónicos, y una vez probada su efectividad en el terreno, podría escalarse con programas bien establecidos en el resto del territorio. Con relación a la prestación de servicios de salud, no solamente hay que garantizar los necesarios para la atención, también hay que mejorar la percepción de las personas sobre los servicios de atención pública. Estudios realizados muestran que la población mexicana tiende a utilizar una mayor proporción de servicios privados pagados a través de gasto de bolsillo, incluso aunque estén asegurados. Esto se debe a las restricciones de la oferta, a la percepción a veces de insuficiente calidad, largos tiempos de espera, entre otras razones. Para dar un ejemplo, en los últimos 10 años ha habido una importante expansión de los consultorios adyacentes a farmacias. De hecho, entre el 2010 y el 2014, estos crecieron cerca de 340%. En una evaluación realizada por Coneval en el 2018, se mostró que 30.9% del total de las localidades del país, en donde corresponde a 3 millones de personas aproximadamente,
se encontraban en condiciones de aislamiento y por lo tanto carecen de acceso físico a servicios de salud. En 2016 se identificó que el menor tiempo de traslado a lugares de atención son consultorios adyacentes a farmacias y el tiempo promedio es de 22.8 minutos, mientras que para ir a centros de salud se tardan 28.8 minutos. Este indicador sugiere cuáles son los servicios que se encuentran con mayor proximidad geográfica o cuentan con mayores facilitadores para su acceso, como medios de transporte, infraestructura carretera, urbanización, entre otras. Continuando con esta misma perspectiva, Sandra Díaz y colaboradores en el 2016 hicieron un estudio en donde querían ver cuáles eran las condiciones laborales de los médicos que trabajan en esos consultorios aledaños a farmacias. Se concluye que enfrentan una difícil situación laboral por subcontratación o por acuerdos de pago por volumen de venta de medicamentos, lo cual genera retos en materia de regulación y subraya la necesidad de monitorear la calidad de los servicios brindados. No obstante, estos servicios continúan creciendo. Finalmente, me gustaría presentarles el cuadro que realizó la doctora Hortensia Reyes para una presentación que hizo el año pasado y que me parece que define muy bien dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Pero esto implica un cambio de paradigma que todos debemos entender. De paquetes básicos de intervenciones en salud para población pobre, tenemos que ir a transformarse. Esto tiene que ir a una transformación hacia el acceso universal y la protección de la salud. De programas concentrados en problemas específicos hacia un enfoque hacia la salud familiar y comunitaria. De un enfoque curativo predominantemente en enfermedades agudas a una respuesta a las necesidades y expectativas de la población con un importante enfoque en promoción y prevención. De recursos humanos escasos, aislados y poco capacitados, requerimos equipos de salud inter y multidisciplinarios. De atención primaria, como lo opuesto al hospital, entender la atención primaria como coordinador de la respuesta de salud en todos los niveles. Y de atención primaria con poca inversión a suficiente inversión para la atención primaria, porque esto ofrece un alto retorno social. Pues muy bien, hasta aquí mis reflexiones sobre los retos a los que nos vamos a enfrentar y a los que nos estamos enfrentando con esta nueva reforma al sector salud. Quedan muchos temas por discutir y analizar que espero que ustedes dentro de sus organizaciones retomen. Muchísimas gracias por su atención y abrimos el espacio para las preguntas. Muchas gracias, doctora González Robledo. Hay muchos comentarios que también el maestro ha ido contestando. No sé, maestro, si quiera hacer como como un resumen a lo que ha estado contestando para que retomemos algunas cosas. Sí, claro, he estado, sin dejar de poner atención a lo que me decía Ceci, me fui adelantando un poco también con esta parte de los comentarios y las preguntas que había en el chat, en donde efectivamente, así como por ahí se mencionaba textualmente, reconocimiento a la doctora Sacristana Laurel como formuladora de esta parte de estrategias, pues la respuesta es muy clara. Somos muchos los actores que hemos estado involucrados en el proceso de cambio. Creo que en este momento no se mencionan nombres, pero se mencionan acciones, los documentos están generados y tienen el nombre de los autores, y creo que ese es un muy buen, yo quisiera reflexionar al respecto, de que independientemente el origen, la institución o la persona, todos como profesionales o trabajadores de la salud tenemos que estar orientados en impulsar estas acciones, que por lo que veo también en los comentarios hemos tenido bastante eco en la necesidad de que exista un impulso real a la atención primaria de la salud, y eso quienes lo ejecutamos somos nosotros mismos.
los que estamos en este campo de la salud, ya sea en la academia, institucionalmente, gobierno, privados, todos tenemos que estar pensándolo, y de ahí me vinculo a otra de las preguntas que había, de cómo impulsar atención primaria si no se ha fortalecido ese nivel de atención, por ahí decían. Y justamente es el punto, que dejemos de pensar que atención primaria es primer nivel de atención o que es solamente un nivel. Atención primaria es un conjunto de acciones que son transversales, que son horizontales y verticales, y que están encaminadas a favorecer las condiciones de salud de la población, independientemente del nivel de complejidad al que nos estemos refiriendo. Y un componente muy importante que hemos visto reflejado en comentarios y demás, y que se ha dicho aquí, es el elemento comunitario, y eso es lo que tenemos que aprovechar, impulsar y retomar. Y con eso me vinculo una pregunta más por ahí, que decían que cuál era el papel de InsBienestar. Justamente InsBienestar ha sido partícipe de todas estas acciones, y el componente comunitario, justamente quienes tienen mayor experiencia al respecto, es justamente InsBienestar, y en función a sus estrategias y acciones de muchos años, de más de 42 años, por ahí recuerdo que se hablaba de existencia, y de todo lo que ha ido teniendo, impulsando InsBienestar, pues de ahí hemos tomado mucha experiencia y hemos tenido coordinación con ellos para que realmente se lleve a cabo este tipo de acción. De esa manera redondearía como 3 o 4 preguntas que por ahí estuve contestando. Adelante. Muchas gracias, maestro Luis. También hay algunas preguntas que hablan respecto a las diferencias más importantes que pueden plantearse dentro de este modelo, cuáles podrían plantearse de esta manera, y que también sea algo con lo que muchos de los colegas que nos están viendo pudieran fortalecer en sus diferentes nichos para seguirlo impulsando. Adelante, Luis, si quieres, contesta tú primero. Ok. La charla anterior vimos ya toda la gran historia que tenemos en modelos de atención, ¿no? Y en algún momento, por ejemplo, se pensó que a partir de la alta especialidad y lo más complejo era lo que nos iba a decantar en cascada o el mejoramiento de las condiciones de salud. Creo que un cambio muy importante, y la visión es de abajo hacia arriba y también de afuera hacia adentro. Y son palabras citando a la doctora Cristina, que en algún momento lo mencionó, de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba, ¿no? ¿A qué nos referimos? A tener voltear otra vez a ver a las comunidades, a ver cuáles son las condiciones reales de salud, cuál es la cosmovisión que prevalece, y empezar a atenderlos desde una perspectiva interinstitucional, intersectorial, multifactorial. No solamente centrarnos o seguir pensando que atención a la salud es la que se lleva a cabo dentro de un recinto de salud, sino que acciones de salud son extramuros, y ahí es donde tenemos un gran impacto y una cuestión muy importante que tenemos que hacer. Por ahí en otra de las preguntas decían que suena muy bien tener el personal adecuado en el lugar adecuado, pero pues que representa mucho recurso financiero principalmente. Efectivamente representa mucho recurso financiero, pero representa quizá más el hecho de que hoy en día tengamos profesionales que no están en el lugar adecuado. En la medida que podamos hacer eficiente los recursos existentes, podemos empezar a marcar una pauta y una diferencia en las condiciones de prestación de servicios de salud. Muchas gracias. Pues muy bien, yo qué diría que son, que son diferentes. Bueno, todos los modelos que están basados en APS tienen unos principios rectores, y en ese sentido no hay diferencias. ¿Dónde está la diferencia? En la capacidad que tendrá el gobierno para hacer la implementación. Y yo creo que parte de, digamos, del esfuerzo que se ha hecho en este gobierno ha sido sentar justamente las bases normativas, las bases, además con grandes esfuerzos, las bases conceptuales y aspectos de gobernanza en términos de acuerdos que tienen que ir construyendo a nivel país.
Y eso es parte, digamos, hay una pregunta muy interesante que dicen, pues es que ¿cuándo va a estar implementado? Miren, una política y una reforma como estas, pues va a llevar muchísimos años. Imagínense ustedes que la primera reforma se hizo, perdón, la última reforma antes de esta fue en el 2003 y pasaron 18, 19, 17, 18 años, digamos, en donde se fue consolidando, cambiando ciertas cosas, modificando aquí y allá, pero todos más o menos iban en eso. Una reforma tan compleja como esta, en donde además la estructura es completamente diferente, de un sistema de aseguramiento público se pasa a un sistema unificado pagado por impuestos, o sea, el pagador es diferente. Entonces yo creo que aquí, o sea, las diferencias son en términos conceptuales, en términos metodológicos y en términos de la implementación. Habría muchas más cosas que decir, pero creo que ya el tiempo es, o sea, el que ya teníamos justo para esto. Y créanme que quedamos con todas sus inquietudes y ojalá tengamos otro escenario para que podamos seguir conversando con ustedes acerca de toda esta diversidad de cosas que, como pudieron ustedes ver, tanto al maestro Martínez como a mí, pues nos apasionan. Agradecerles infinitamente su compañía y que ustedes tengan todo este interés por estos temas que nos apasionan tanto. Muchísimas gracias, doctora Cecilia y maestro Luis. A mí me gustaría solamente redondear algunas de las cosas en términos de que es un reto que nos implica a todos desde diferentes trincheras, incluso para las universidades y escuelas que desarrollan disciplinas en salud. Incluso ha sido un reto plantear escenarios de aprendizaje que puedan tener esta interacción con diferentes tipos de personal, químicos, enfermería, trabajo social, veterinarios, pensando, como lo habíamos dicho en otras videoconferencias, en términos de una sola salud, se necesita mucho más y muchos más escenarios para el desarrollo de este tipo de espacios interdisciplinarios, transdisciplinarios que puedan generar estos diferentes cambios, y a todos nos queda un pedazo con que aportar, y justo parte de esto es la invitación a todos sabemos que ha pasado mucho tiempo desde que se puso el planteamiento de atención primaria de la salud y llevamos muchos años sin poder materializarlo, y más que otra cosa es ver en dónde podemos estar, ver de qué manera nos profesionalizamos, ver cómo se pueden hacer la integración de diferentes equipos de salud, ver cómo se puede profesionalizar estos equipos técnicos, y evidentemente el que podamos tener nuestra acción desde nuestro nicho será parte de lo que podamos contribuir. Entonces, les agradezco muchísimo a la doctora María Cecilia González Robledo y al maestro Luis Martínez Llévano que hayan tenido este espacio para comentar todas estas cosas de un tema que todavía sigue pues en construcción. Es importante seguir en la evaluación, en la medición de cuáles son como la manera en que podemos ir logrando buenas prácticas en los diferentes terrenos dentro de la República Mexicana, y que a medida que vayamos logrando pequeños logros, los pudiéramos ir compartiendo con el resto de los equipos, ¿no? Entonces, le pido a mis compañeros de audiovisual que me permitan agradecer la participación de la doctora González Robledo, con su constancia de participación, al igual que al maestro Luis Martínez, que nos han dado este tiempo de reflexión y sobre todo de seguir construyendo en esta medida a poder aportar a toda la gente a la que podemos dar un servicio desde diferentes nichos de atención. Aquí está también su constancia.
del maestro Luis Martínez. También les quisiéramos hacer la invitación a que conozcan la plataforma de educación continua, todo lo que tenemos disponibles para ustedes en cuanto a diplomados, a cursos cortos y a las videoconferencias. Ya